Porque yo cuando salí del colegio del reformatorio me metieron a trabajar en la Falange, ¿entiendes? Ya del Portas, ahí en nuestra ciudad, pues tengo un libro yo. Habían tres, estaban los hogares Mundé, ¿los conoces? El asilo Durán, que es donde está ahora la Terno, esto que allí pegaban con un látigo y una bola allí. Y estaba nuestra ciudad del pueblo. Y estaba la ciudad de los muchachos también que ha desaparecido. Nosotros teníamos falangistas allí en el colegio. Falangistas y algunos de la división azul y de esto, y ahí arreaban por nada, marcar de paso, por hablar en fila, por lo que sea, por nada. ¿Sabes? Era lo que había, iban a palo limpio, como los maestros. Pues yo creo que muchas veces algunos maestros se metieron de maestros para pegar a la gente. ¿Y cómo era la teva vida cotidiana? Mi vida. Tu vida cotidiana. Cuando era pequeño. Sí, bueno, sí, cuando eras pequeños, la familia, Entre 12 y 13 años. Sí, más o menos sí. Bueno, cuando iba, yo en el reformatorio antes estuve 3 años. Cuando iba al colegio, pues cogía, iba con la cartera pegando la pata por toda la acera. Porque entonces teníamos un libro solo, que era el Vives, la enciclopedia Vives. ¿Lo conoces? O sea, me hacen unas preguntas y después usted lo conoce. Entonces yo llegaba a casa, y claro, en casa, en mi escalera no había luz en mi escalera. Entonces venían los chavales a buscarte a casa, o bajaba yo, y los poníamos allí a jugar al aro, a la raya, a la chepa, a fútbol, al churro me llaman a mangotero, que eso está ahora prohibido, lo prohibieron porque... ¿Sabes lo que es el churro me llaman a mangotero? No, explícalo. Bueno, se ponen uno así, uno se pone así, y el otro la cabeza aquí, ¿no? Contra la pared, contra una pared, ¿no? Te pones contra una pared. Y se pone uno aquí enganchado, así, 2 y 3, y salta, se ponen encima. Entonces, el que está agachado, le dice, el de arriba dice, churro me llaman a mangotero, si lo adivina, entonces cambia. Se ponen los que lo han adivinado, se ponen debajo y los otros arriba, y así se juega. Está prohibido porque le rompieron un chaval la columna vertebral. Pues claro, te caen unos gordos de esos de 130 kilos encima, pues ya está prohibido en los colegios. Entonces jugábamos a bolas, al lado, a todo, al beli, a los 14, aprendiz. Bueno, era aprendiz y llevando la herramienta y barriendo con la escoba, no te dejaban tocar la herramienta ninguna, sino que mirases cómo trabajabas. A pesar de todo ganaba bastante dinero, porque a mí me pagaban 300 pesetas a la semana, mientras que había muchos que cobraban 50 y 150 pesetas. Entonces un oficial ganaba 550 pesetas a la semana. ¿Sabes? Y la parte de los funcionarios apenas cobraban, tenían que buscarse 2 o 3 empleos. Porque entonces los funcionarios cobraban muy poco, en el tiempo de Franco cobraban muy poco. Nadie quería ser funcionario, no como ahora que están en cola, entrando. Otra pregunta, ¿o quieres que te explique más rollo? Explícame, Bueno, pues entonces te mandaban a comprar, siempre eras el niño que tenías que comprar. Te hacía ir a comprar el hielo, porque entonces no había, las neveras no eran eléctricas, iban con hielo. Entonces, si había una eléctrica, la tenían algún rico que había traído del extranjero, lo que fuera. Después, claro, íbamos al cine con mi abuela, y si salíamos más tarde de las 10, llegábamos al portal, la llave del portal estaba cerrado. Pero allí los vecinos no pueden tener llave de la escalera. Tenías que llamar al sereno con palmas y él te respondía con el bastón. Pues entonces allí en el barrio, si no, ahora hay 2000 policías. Antes había uno solo, y con uno solo podía con todo el barrio chino. Entonces él te contestaba con esto. Llegaba, te abría la puerta y te daba una velita, y tú le dabas 30 céntimos. Porque no había luz en la escalera. No teníamos agua en los pisos tampoco. Había un grifo en medio de la escalera, un depósito de agua en medio de la escalera. ¿Sabes?
Aquí por mucho que digas que teníamos agua así, después pues, empezaron a poner depósitos en los terrados, el agua, bueno. Después lo dedicábamos muchas veces, cogíamos nosotros los críos, ¿sabes? De 18 años, íbamos y robábamos tebeos a los kioscos traíamos. ¿Sabes? Y cuando llegaba la sexta flota americana, íbamos y le pedíamos dinero a los americanos, los metíamos en el cine, en la Rambla, en la Rambla. Y en la sexta flota tuvo un día un accidente, que no sé cuántos americanos murieron por la noche, y chocaron contra un barco, en la lancha que iba, porque el portaaviones se quedaba, no sé, qué decirte, a 2 o 3 kilómetros del puerto, no podía entrar. Y hubo un accidente y entonces ya no han vuelto a venir más aquí a Barcelona. Es esta flota americana. Venía después, claro, ¿para qué decirte? Íbamos buscando metales, vendíamos botellas de todo. Iba muchas veces a la Avenida de la Luz, estaba allí en la Plaza Cataluña, íbamos a jugar a ping-pong. Íbamos allí, pero fuera eran todos juegos de calle, era jugar a pelota, al beli, a las bolas, ¿sabes? Al taco. Hacíamos mucha colección de cromos, los fríos. ¿Plomos? Después los familiares, las personas mayores, se juntaban siempre en un piso, allí con una caja de cerveza, y se echaban a jugar a cartas. Los vecinos, que ahora no se hace eso ni... ¿Sabes? Sí. Lo que en aquella época hacía muy bien, antes llegaba un autobús que llegaba por la mañana, te cogías allí en Arco Triunfo, allí donde están los juzgados, en Arco Triunfo. Sí, sí. Lo cogías por la mañana y después volvías por la noche. Santa había un día y otro de vuelta, aquí en Muelle. ¿Sabes? Pues nosotros conocíamos un grupo aquí de Muelle y alguna vez veníamos. Y lo del tren, si quieres también te puedo explicar algo del tren. Porque... Adelante. ¿Sí? Claro. Hemos venido aquí para escuchar. En el tren, yo iba muchas veces a Galicia y solo me mandaban a mi madre, con 10 años, 9 años, bueno, solo me iba a Galicia yo. Y claro, necesitaba un permiso de la policía. Mi madre daba igual, decía, bueno, si ya esto ya llamarán. Trabajamos allí en la jefatura, ¿sabes? O sea, yo siempre tenía que ir al lado de una persona mayor, porque si me cogía la policía, ¿sabes? Me hacían bajar en la estación, ¿sabes? Y era eso, que necesitaba un permiso de policía. Después el maquinista, como iban a maquinar con humo, muchas veces los quedábamos parados porque le vendían, cambiaba el carbón por gallina, ¿sabes? Paramos que nos quedábamos sin carbón, tú. Y en toda la Renfe tenían ahí a la salera todos huertecitos y todo eso. Pues si querés esto me los hablo de las barracas y de todo eso. Claro. Bueno, allí en las Tierras Negras era en Casantune. Y Casantune, te voy a decir que vosotros ahora no sabéis lo que es. Casantune estaba donde ahora los barcos, donde paran los barcos, toda aquella montaña. Bueno, antes de llegar al cementerio de Casantune, todavía eran barracas. Después estaban las barracas que eran las de Nuestra Señora del Por, que ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Ahora le llaman otra calle aquello. Vale. Estaban las que dio la Eva de Perón, que se las dio a Franco, las de Sagrera, ¿sabes? Después también estaban las de Buen Pastor, también, y así eran viviendas porque daba el gobierno a la gente necesitada. Ahora, hombre, que antes éramos buenos chavales, antes pues que te digan, la gente pues cantaba en los balcones, una tenía un hilo, pasaba para otro, oye, pásame un bolso de azafrán o algo, bueno, tú me hablas de la juventud, pero te hablo también pues, en la Iglesia General.
Entonces todos los chavales los apuntábamos a la calle y siempre estábamos jugando. Entonces siempre estábamos jugando. Y obedecíamos a todo el mundo. Que dice que a mí si me venía una persona mayor que no la conociera y me dijera, oye, yo me he comprado un paquete de tabaco, yo iba y se lo compraba. Porque si no, a lo mejor me pegaba una hostia, pues se llegaba a casa y se lo decía a mi padre me pegaba otra, dice que entonces me pegaban dos, ¿sabes? Y con los profesores pasaba lo mismo, si te pegaban los profesores o te castigaban, yo que te ponías así el punto, que te pegaban con la varita, no podías decir nada a casa porque si llegabas te volvían a calentar los de casa. ¿Sabes? Es decir, que el profesor siempre tenía razón. Bueno, hay de todo. Bueno, hay juventud, sí, hay juventud muy buena. El problema de la juventud del día es que no pueden trabajar a los 14 años. Porque hay gente que no estudia y no estudia, no estudia y se va avanzando. También el problema otra vez que han quitado el servicio militar. Es otro problema por ahí. Entonces van avanzando con la edad, y cada día se vuelven más vagos. Y encima, después, claro, muchos fuman drogas porque no saben de meterse, de entretenerse ni nada. ¿Entiendes? Tú antes cuando trabajabas 14 años, pues, y además podías beber, no había problema. Iba fumando en el autobús, en el metro, en el tranvía, pues ir fumando. Porque hasta el médico en el consultorio fumaba también. Es decir, aquí, ahí fumaba todo el día. Y bebíamos, y iba al bar y todo, y bebía igual que los alemanes, y podía pedir un quinto, me iba a bailar, salía del trabajo y me iba a bailar, lo que sea. ¿Sabes? Que sí que no tenía problema ninguno, no como ahora que si 18 años, que si 20, antes no, porque si tenían el derecho a trabajar a los 14 años, también tenían el derecho a ir a bailar. Claro, entiendo. Pues sepa que había cartillas de racionamiento, yo no me acuerdo porque realmente como nací en el 49. No te acuerdas de mucho. No, bueno, pero yo te voy a hablar de lo que yo comía entonces. Dice que antes el Avecrens, bueno, la fábrica Avecrens subió que no veas tú. Entonces siempre comíamos Avecrens, sopa de fideos, sopa de pan con huevo. Los domingos podíamos comer pollo. ¿Tienes pollo? Los domingos. Si llegaba. Los demás días pues comprábamos chocolate de tierra, que yo estaba más pesado, como hasta que caducar, antes no caducaba nada. Te lo comías todo, las sardinas, bocadillos de chorizo, yo qué sé, no, que no había esto de las gambas y todo el mandado, ¿sabes? Berrecho y todo eso. Los que podían, pues bien, los que no podíamos, pues, pero la mayoría no podían. La mayoría no podía. No podía. Pero entonces, claro, las cosas valían muchísimo más baratas, porque yo iba, a mí cuando fui ahí a los escolapios, mi abuela me daba 30 céntimos para el tranvía, porque 30 céntimos, pero no de euros, 30 céntimos que no llega ni a 5 céntimos. Y yo me colaba en el tranvía, claro, y después cuando bajaba, pues iba y me compraba tramuzos de chufas, una papelina de potente. Ahora comiendo chufas y tramuzos. Claro, cada uno pues, lo que podía hacer, ¿sabes? Y no sé, un día estuve haciendo también lo de la bruja, el tren de la bruja dentro de una escoba. ¿Puedes explicar un poquito qué es el tren de la bruja? ¿Puedes explicar qué es el tren de la bruja? El tren de la bruja, pues es un tren que da vuelta. Con lo de la... Hay un tren y adentro se pone uno con una escoba. Así te la quitan la escoba. ¿Vale? Pero yo como era tan feo, que nadie me la quitaba porque nadie se acercaba. Esa es la ventaja que tenía. Dime, bueno, realmente allí, bueno, donde yo vivía, realmente por la noche no se vivía ni un alma. Eso que había un vigilante, un sereno solo. No había ningún escándalo ni había nada en aquella época. No, ahora que ahora no puedo decir. ¿Sabes? Pregunta. Un rollo sobre el catalán. Espera, te explicaré. Sí, se explica. El catalán antes se hablaba más que ahora. Porque ahora lo habláis en el colegio, pero es que antes lo hablaban en la calle. Y se hablaba más, porque ahora si te fijas bien en la calle hay poca gente que lo habla.
bueno, poca gente. La gente que hay es poca gente. ¿Eh? Antes se hablaba más el catalán. Lo que no se podía hablar era en sitios oficiales. El catalán. Ayuntamientos, hospitales, no se podía hablar el catalán. Pero por la calle era libre. ¿Y en el colegio? En el colegio tampoco. Tampoco. No podía hablar catalán. O sea, antes, en sitios oficiales es eso, los colegios, los hospitales, esto, lo otro. ¿Qué te pasa, compañero, que está haciendo así? Cuenta una mentira. Pensaba. Entonces, mi jefe era falangista, ¿no? Y mi jefe, cuando se encontraba con otro falangista, pues hablaban en catalán. En catalán. Claro, nunca han despreciado tal vez a los sitios oficiales, pues no se podía hablar. ¿Por qué? Pues, bueno, por la variedad de gente que hay, porque, a ver, yo te voy a explicar una cosa. Antes se hablaba más el catalán y había más insultos para la gente que no hablábamos antes el catalán, porque antes no existía el voto. Ahora existir al voto, pues todos son bienvenidos, ¿entiendes? El indio, el árabe, el ruso, el italiano, el otro, todos son bienvenidos para que la gente les vote. Pero antes los que hablábamos en castellano, yo soy catalán, por eso, los que hablaban castellano, pues había todavía que les decían charnegus, entonces, a los que hablaban, que ahora como votan, pues les da igual, todos son amigos, ¿no? Todos los políticos, Yo muchas veces lo recuerdo a algunos, le digo, anda, que antes con el catalán iba a permitir ahora aquí, iba a haber una musulmana aquí en primera fila, ¿sabes? No, castellano, mi padre es maño y mi madre gallega. Bueno, pero con muchos años aquí, mi madre se ha tirado aquí sus 60 años, vino con 12 años. Mi padre igual. Bueno, pues yo no las he visto nunca. Lo que he visto, sí, gente que antes ¿sabes? Porque lo que había que antes la gente bebía mucho. La gente bebía bastante. La parte obrera, que iba uno a trabajar, antes no había nada prohibido, pues ya llevaba 2 o 3 copas de coñac y 2 o 3 carajillos, ¿sabes? Antes de empezar a trabajar. Entonces, claro, la mujer muchas veces, antiguamente casi nadie trabajaba en las fábricas, había muchas que trabajaban, pero otras no, en la mayoría también. Y eso, claro, eso es una obsesión que va en contra de la mujer. Porque si la mujer trabaja, pues tiene más valor y tiene más poder con todo. Entonces, claro, había algunos que cogían cada borrachera de cojones y se iban para casa, a ver si me entendían. Era eso, y que tenían también mano larga, pegando. Los hombres. Sí. Pegando a los hijos y a lo mejor a la mujer no, pero pegándole a los hijos sí, porque antes estaba el diario, el Ocaso, que venía todo lo que venía como ahora, ¿sabes? Lo daban pero antes el Ocaso lo daban. Eran revistas que vendían con todo lo que pasaba a nivel de España. ¿Sabes? Que si uno se había matado, que si el otro no sé qué, para... Están separados. Por lo menos donde estaba yo, estaban separados. Ahí el libro. ¿Dónde estabas? ¿En qué colegio? Yo estaba en Nuestra Señora del Pueblo. ¿En Mollet? No, Zona Franca. Antes era Nuestra Señora del Pueblo, al lado del campo de Liberia, del pueblo. Están las casas baratas del pueblo. Pues realmente siempre la he tenido por la mejor, como quieras llamarle, provincia, lo que sea, mejor a nivel de Europa, con la gente de los estudios y los trabajos y todas las cosas que tenemos, ¿sabes? Esperanza, pues que quieres que te diga, o la que quieras, ahora ya ves tú, con los ladrones que hay, ya qué esperanza tiene. Esto un poco... Y valores mucho.
Ahora la gente no hay ni amistad con nadie, ni nadie quiere saber de nada, todo el mundo va a lo suyo, todo el mundo va a ver lo que pueden pillar, a ver lo que te pueden timar, a ver lo que te pueden engañar, ¿sabes? Te cobran lo que quieren, no hay un control de cobro en reparaciones y todo eso, sino que te dicen tanto. Antes no, antes decías tantas horas trabajadas a tanto, pues tanto. Ahora te dicen, 700, 800 euros, lo que sea, no la pena. Antes no pasaba esto. Antes tal como entrabas a trabajar y esto y lo otro. Y tú me habías dicho que habías empezado a trabajar con 14 años de aprendiz. Y trabajaste de electricista. ¿Cuándo empezaste a trabajar de electricista y fontanero? Pues te tenías que tirar más o menos 4 años de aprendizaje. 4 años. Sí. A los 18 ya podías hacer algo. ¿Y en esos 4 años cobrabas? Sí, ya te digo, eran los que cobraban más de aquí de Barcelona. 300 pesetas. Y eso era Y un mucho, operario ¿no? cobraba 550. ¿Eh? Eso era mucho, ¿no? En su época. Sí. Era bastante. Ten en cuenta que antes un piso valía 150.000 pesetas. 150.000. Un estudio valía 50.000 pesetas. Un coche, pues, lo pagabas en un año, un coche. No como ahora que te se estropea antes de terminarlo de pagar. El banco, vas pagando poco a poco al banco y te tiras 15 años pagando y el coche te dura 10. Sí, tienes razón. Saldremos así viéndonos. Claro. Oh, madre mía, qué vergüenza. Bueno, No, ya me conocen del YouTube a mí de tanto. bueno. Había... A la educación no había dificultad ninguna. En la vida laboral tampoco. En todos sitios había letreros, falta gente. En 2 sitios. En todos sitios. ¿Hablas de aquí de Mollet? ¿Eh? ¿Hablas de aquí de Mollet? No, a nivel de Barcelona. Yo en Mollet he trabajado muy poco. ¿Cuándo llegaste aquí a Mollet? Lleguemos pues, hace 50 años, ¿no, Pilar? Sí, 55, creo. Y a pesar de todo, tenía aquí unos amigos que venían cuando era pequeño alguna vez. Cuando era eso del autobús, pues antes había un autobús de ida y otro de vuelta, no había más. ¿Qué te parece? Aquí se ha movido un poquito la cámara y ya está. Se ha removido. Y la... De todo, hombre. La fiesta del día de San Juan, metíamos la leña en un bloque, metíamos la leña en una escalera, ¿sabes? En un sótano o algo, y guardaban la leña y cuando llegaba el día de San Juan, la sacaban ahí en medio de la calle, le pegábamos fuego y no había nada prohibido. Y las pegas en la hoguera donde quisieras, ¿sabes? Hombre, porque antes la gente era muy responsable, ¿eh? No existía la droga y todo eso, aunque te digan que existe la droga existía para los multimillonarios, pero para la media de esto y todo eso no había droga, porque si le cogían lo pelaban. Y antes me habías dicho que tú trabajabas en Libia, si no me equivoco. Sí, Vale, ¿cómo fue? ¿Puedes explicar un poquito el viaje y todo eso? sí, muy fácil, mira. Cuando me subí en el tren me pusieron en calzoncillos a ver si llevaba alguna botella de alcohol o algo. Y cuando llegué allí al aeropuerto, pues me esperaba un policía de la secreta para comprobar si el pasaporte era falso o no. Después llegué allí, me fui allí al lado de la Plaza Verde, que es donde estaba Dragados. Al lado derecho de la Plaza Verde estaba el barrio italiano, pero aquello completamente era una ciudad muerta, que no había nada abierto, no había prohibido los fines y prohibido todo. Estaba todo prohibido, quiere decir que allí todo cerró. Y después cogí y nos fuimos allí a 400 y pico de kilómetros en el desierto, ¿sabes? Porque estaban pasando unos campamentos para las autopistas que hacíamos. El calor, ya sabes, a 60, 65 grados, y por la noche a 12 grados, los 14 grados. ¿Y cuando llegaste ahí, cómo era? ¿Cómo fue tu primera impresión? No sé cómo explicarte, estaba uno acostumbrado a todo, ¿no?
Yo trabajaba en la central nuclear, en la refinería, Mm. estaba trabajando en Argelia, que fue el peor sitio que estuve, había muchos racistas, ¿sí? Mm. Allí iba y en Argelia no te despachaban. ¿Y cuándo volviste aquí en España? Y estuve poco tiempo. Y estuve. Se fueron 2 meses y pico porque hubo problemas con el gobierno, con el Gaddafi, y tuvimos que salir de allí corriendo. Tuvimos que salir. Interesante. ¿Y en Mollet cuándo llegaste? Aquí en Mollet, ¿cuándo llegaste? Ya te digo, hace 50 años. Hace 50 años, sí, pero ¿cómo fue el viaje más o menos? ¿Por qué viniste aquí en Mollet? Porque teníamos aquí unos terrenos. Y esa fue la razón por la que vinisteis aquí. Pues eso sería todo.